Ayer realmente cuando me enteré de la noticia me agarró una indignación y después cuando lo conté en la radio la indignación era de todos los oyentes. Se trataba de un fallo de una cámara aquí en la capital federal en un caso de un violador, 8 casos, 8 mujeres. Después la jueza dijo que no eran tantos, eran 3 violaciones y 2 tentativas. Pero le redujeron la pena al violador porque era cruel e inhumano. ¿Para quién? Para el violador, obviamente. Ir a la cárcel tanto tiempo era cruel e inhumano. Ni pensaron en las víctimas, ni pensaron si era cruel e inhumano lo que le había hecho el violador a las mujeres. No les importa a los jueces, eso no les importa. Lo importante es qué era lo que iba a sentir el pobrecito violador que iba a estar 50 años en cana. Y entonces para él iba a ser cruel e inhumano estar tanto tiempo. Porque según la edad que tiene, creo que eran 32, más 50, podía llegar a los 82 años en cana. Y podía morir en la cárcel, pero pobre, cruel e inhumano. Ayer yo hablaba con una de las juezas del tribunal, porque el tribunal está compuesto por 3 jueces. 2 votaron a favor de la reducción y 1 se opuso. Entre los 2 votos me sorprendió porque una mujer había votado en ese sentido. Y la doctora Ana María Figueroa charló conmigo y lo hizo de esta manera. Nosotros nunca dijimos que la pena era cruel e inhumana. ¿Y qué dijeron? Eso es lo que dice el defensor de la persona y lo que dice el Ministerio Público Fiscal, que es el que defiende los intereses de toda la sociedad. O sea, yo no he dicho eso en ningún momento del fallo. Yo solo dije que había que aplicar una pena razonable. No es cierto, de acuerdo a lo que está saliendo por información, que esta persona cometió 8 violaciones. 8 no, ¿cuántas? Es cierto que cometió 3 violaciones que están comprobadas. Aunque sea una. Aunque haya tocado a una mujer, coincido con usted, me da lo mismo. Es un hecho aberrante. Una, ok. 50 años, o sea, 49 años y 6 meses, en una persona de encierro, no se va a cumplir la readaptación social del condenado porque en realidad es una pena similar a la pena de la privación de la libertad hasta la muerte natural. Y bueno, en ese sentido, a ver, Corte Interamericana lo hubiera pensado antes de violar a las mujeres si va a morir en la cárcel o no. ¿A usted qué le importa si el tipo se va a morir en la cárcel o no? Si la pena corresponde, el tipo que se muera en la cárcel. ¿Usted le vio la cara a las señoras violadas? ¿Las escuchó? No, yo no las escuché porque ¿Nunca? Nosotros, en nuestro sistema, ¿Nunca? Nos llega a nosotros, yo no las escuché. O sea, usted solamente lee expedientes. Usted es una lectora de expedientes, usted le llega el expediente, lee expedientes. Nunca en un caso de violación, usted como mujer, ni siquiera para tomar este tipo de decisiones, dice, bueno, a ver, yo por lo menos le quiero escuchar la voz a la mujer violada. ¿Nunca lo hizo? Mire, yo durante 40 años de ejercicio de la profesión me he caracterizado justamente por mis derechos, por defender los derechos de género de mis congéneres. ¿Sabe el tiempo que es para una mujer violada? ¿Sabe el tiempo? ¿Sabe que esa mujer se va a morir con la sensación de la violación? Sí, yo conozco. Mientras que ustedes, los jueces, les importa más si el violador va a morir o no en la cárcel. Esa es la preocupación de ustedes, señora. No, yo lo que... Sí, ustedes buscaron en los libros, usted leyó en el expediente, doctora, leyó en el expediente, y después buscó en todos los libros, en los tratados, a ver cómo lo podemos zafar al señor. No. A ver cómo podemos hacer para que no se muera en la cárcel. 7 años y 6 meses de máximo de zafar a alguien. Doctora, ¿usted no escuchó nunca a las víctimas? Nunca las escuchó, ¿no? Yo de este caso. Durante muchísimos años. De este caso. Abogadas de víctimas. Me encanta. La felicito, la aplaudo. En este caso, doctora. Las violaciones sistemáticas a las mujeres. En este caso. La moneda corriente. De manera tal que he escuchado este tema muchísimas veces, o sea, no se crea que yo desconozco la problemática. En este caso concreto, antes de tomar una determinación con el violador, ¿escuchó a las víctimas alguna vez? Mire, no. Las querellas... La respuesta es sí o no, doctora, no es tan difícil. ¿Usted puede coincidir o no? No coincido.
Está conmigo Jorge Fernández, el papá de Jano, que fue asesinado en el año 2011. ¿Qué sintió cuando escuchó a la jueza? Ayer la indignación que sentí, porque esta misma jueza, yo tuve un cruce, porque ella pidió un derecho a réplica en un programa que yo había estado, y yo le pregunté a ella si había leído las pruebas, y me dijo, yo me expreso por mis fallos. Le dije, en un momento que la sociedad está tan mal, o sea, ve tan mal la justicia, los fallos que usted expresa no son los lógicos. Me dijo, yo no tengo por qué discutir con el padre de una víctima, y me cortó. ¿Y qué dijo con respecto al caso de su hijo? En el caso de mi hijo... ¿Ella qué resolvió? En Cámara de Casación número 2, que estaba Eslocar, Figueroa y Ledesma, Eslocar presidente, Figueroa femenina y Ledesma femenina, resuelven, en principio, dejar en libertad a Néstor Alberto Jorisberger por indubio pro reo, sin analizar ninguna prueba. O sea, la duda el lugar a beneficiaba al reo. Al reo. Muy bien. Eso significa indubio pro reo. Indubio pro reo. En caso de duda, beneficia al reo. Sin analizar, te puedo asegurar, Eduardo, ninguna prueba, ni la más mínima prueba, porque yo se lo pregunté. Y piden la rebaja de condena de los otros dos condenados. Que le habían pegado el piedrazo en la cabeza a su hijo, le habían el reventado. Batazo que se lo da. El batazo. Batazo le da 5 batazos en la cabeza a mi hijo, Bufaño, y Mendieta le pega con una piedra en la cabeza. Eso. Y le abre la cabeza. Pero yo quisiera aclararte una cosa, y no es morbo lo que te digo. Cuando a mí me entregan el cadáver, de mi pobre hijo, me dicen, no le toques la cabeza. Si lo vas a acariciar, acariciarlo así. Inocentemente pregunto por qué. Y me dicen, porque está destruido. En ese momento los dos asesinos, los tres, tenían un promedio de 24 y 25 años. Y mi hijo 20. Cumplía ese mismo día 20 años. Aducen y mandan a un nuevo tribunal que revise las condenas porque eran demasiado altas. Eslocar, Figueroa y Ledesma eran demasiado altas para gente tan joven. O sea, como decís vos, sin priorizar primero la víctima. Claro. O sea, priorizando primero los detenidos. Claro. Invariablemente, Eduardo, así les hayan dado perpetua, siempre iban a salir antes de lo que a mí me costó criar a mi hijo. Claro. Siempre. Ahora, cuando el jefe de los fiscales se entera de esta resolución, se constituye él en Cámara de Casación número 2 y eleva un reclamo, un informe, una apelación a Corte Suprema. Y acá está la apelación a Corte Suprema. En un momento, en alguna foja, cataloga el fallo como aberrante, y le pide a Corte Suprema que revierta lo antes posible la libertad de Néstor Alberto Jorisberger. ¿Y la jueza qué había dicho en su momento? La jueza dijo que era demasiado jóvenes primero. Así, directamente. Demasiado jóvenes para ir tanto tiempo preso. Y al otro, indubio pro reo. Y cuando yo le pregunto a ella en cámara, le digo, ¿pero usted leyó las pruebas? No, porque Jorisberger dijo, pero usted se está manejando. Lo mismo que me dijo a mí. Yo le preguntaba, ¿escuchó Exacto. a las víctimas? Exacto. No. Me dijo, usted se está manejando, le digo, por los dichos de un detenido, de un acusado de asesinato. Le digo, ¿se está manejando con eso? Entonces me dice, no, porque Jorisberger dijo que no vio la pelea. Mirá, Eduardo, esta es la presentación en la Corte Interamericana de Justicia. Cuando baja el veedor, Estados Unidos, simplemente con tres fotos, desestima todos los dichos de Jorisberger. Porque él dice que un árbol le tapó y no lo dejó ver la pelea, y ese árbol, ¿sabes a cuánto estaba? A 12 metros de donde él estaba ubicado.
Después huyó, se profugó, se subió en el mismo coche. Ahora, ¿qué me dan a entender a mí con esto? Que siempre piensan en los victimarios y nunca en las víctimas. Eso, básicamente. No hay otra vuelta, Eduardo. No hay otra vuelta. No hay otra vuelta. O sea, acá se prevalece, primero, vos pensás, por ejemplo... O sea, no le llamó la atención que para un violador haya creído que era cruel e inhumano. Aquel que mató a batazos a su hijo era mucho tiempo en la cárcel. Era demasiado tiempo en la cárcel. Era mucho tiempo en la cárcel. Pero la misma Cámara de Casación tiene otro fallo muy particular, y vos lo vas a conocer, porque sabés de quién te voy a hablar. Te voy a hablar de Diana Cohen, la doctora en filosofía, que escribe en La Nación y escribe. Sí. A ella le matan el hijo. Claro, en la puerta de su casa, claro. En la puerta de su casa. Claro. El Tribunal 28... En Flores, creo que era, en Caballito, exacto, Flores, por ahí. El Tribunal 28 le da 35 años de condena. Cámara de Casación manda al Tribunal 28 a que revise las condenas con el mismo argumento. Era mucho. De mi hijo. Era mucho. Era mucho porque era claro, un joven de 27 años. Claro, es mucho tiempo. Ahora, ¿cómo entendés vos? ¿Cómo se evalúa en este país? ¿De qué forma? ¿Cuál es la vara para medir la justicia? El mismo tribunal que lo condena a 35 años, por recomendación de un tribunal superior, como es Casación, le baja la condena a 18. ¿Cómo? Si yo evalué condena, si yo vi pruebas, si yo resolví la causa, si yo dictaminé quién era el culpable y le doy 35 años, ¿por qué por una resolución de un tribunal superior yo se la bajo a 18? Ahora, no pasa lo mismo en el caso de mi hijo. ¿Por qué? Porque yo me acoplo a lo que resuelve, yo lo sigo a él, al jefe de los fiscales, que cataloga el fallo como de aberrante. Y hace un informe y una apelación a la Corte Suprema. Cada vez que escucha a la jueza, cada vez que ve esos papeles, debe sentir que a su hijo lo están matando otra vez, ¿no? Es que a mi hijo lo mataron, yo pensé ahora, porque ahora fuimos al Tribunal 28 y le confirmaron las condenas. Yo pensé que en el Tribunal 28 lo volvían a matar. A mi hijo lo mataron un 6 de enero, un 6 de marzo, perdón. Lo mataron con ese bate, ¿no? Con ese bate, ¿no? Con ese bate. Un bate de béisbol ese bate. De 76 centímetros de aluminio, que está prohibido hace más o menos unos 16 o 18 años en todas las ligas de béisbol. No se puede utilizar. Qué barro. Ese bate lo encontró en un descampado, un perro, un boxer, que tal vez no conozca la historia, pero el boxer se llama Jano. No, igual que su hijo. Igual que mi hijo. Cuando la mujer trajo, y a los brigadistas lo fueron a buscar, y la mujer trajo el bate, y le dice, ¿quién lo encontró? Lo encontró mi perro, un boxer, ¿viste cómo son los boxers? Tontones, 8 años. Sí. Todos los días me trae del terreno baldío una lata, una rama, un trapo. Y hoy me trajo esto. ¿Y cómo se llama el perro? Jano. ¿Te imaginás los brigadistas? ¿Te imaginás los brigadistas? Pero te cuento otra cosa, como para salir un poco del tema. El brigadista que lo detiene se llama Alejandro. Y la madre durante toda la vida le dijo Jano. Él nunca supo por qué. Una semana antes a mi hijo le dan un par de guantes porque trabajaba en una fábrica como revisor de calidad. Y esos guantes quedan guardados en el lock de él. Lo mataron, no fue más. Se había ido en carnaval, yo tengo una casita en la costa. Volvió, no fue más a trabajar, quedaron ahí durante 5 meses, hasta que uno de los chicos amigos de él fue y abrió, saca los guantes decían cuero descarnado, primera calidad, esto, aquello, lo otro, el nombre de la fábrica, número de serie JMI 984. Fíjate, ese coche que están pasando es el dominio completo del vehículo que manejaban los asesinos de mi hijo. Increíble. Es increíble, realmente es increíble. Esos 3 que están mostrando ahí, esos 3 son los asesinos de mi hijo, que no tuvieron ningún reparo, porque no se conocían, no se habían visto, no discutieron, no pelearon, salieron a matar. Y el trofeo de guerra, lamentablemente para mí y para mi familia, porque mi familia voló por el aire, los amigos siguen, 2 amigos todavía con psicólogo, mi señora sigue con psiquiatra y medicada, pero la justicia, en estos 3 largos años, nunca, absolutamente nunca, Eduardo,
vino a preguntar, Señor, ¿necesita algo? Señor, ¿su mujer está bien? Señor, ¿su mujer está medicada? ¿Tienen algún problema de salud? Nunca. Pero sí se ocupó de decir, son demasiado jóvenes para recibir una condena tan alta. Le agradezco mucho haber venido y la verdad lamento mucho haberle causado dolor y daño después de haber hecho la nota. La verdad que... Yo ya tengo, Eduardo, un callo en el alma. Digo, la nota a la jueza ayer, ¿no? Está bien, pero ya no hay más nada que me cause más dolor que la pérdida de mi hijo. Yo sigo mirando esa cama vacía, yo sigo contemplando esa cama vacía y no le deseo eso, pero te lo juro, ni siquiera a los asesinos de mi hijo. No hay cosa más triste, no hay cosa más dolorosa que mirar esa cama vacía. Le agradezco haber venido, Gracias. El agradecido soy yo. Gracias. Ya venimos, hacemos una breve pausa.